El caso de Paco Stanley sigue siendo un tema polémico, constantemente desenterrado del inconsciente colectivo mexicano gracias a las series lanzadas en plataformas digitales. La más reciente, en Prime, nos hace reflexionar sobre un personaje que ha sido subestimado, Jorge Gil, el mayor testigo de ese trágico suceso. Para entender mejor el contexto y la relevancia de este caso, es importante retroceder y analizar los eventos que llevaron al fatídico día del 7 de junio de 1999. Paco Stanley fue una figura prominente de la televisión mexicana en los años 90, conocido por su carisma y sentido del humor. Su programa Llévatelo era un éxito rotundo y su equipo de trabajo, incluyendo a Mario Besares y Jorge Gil, jugó un papel crucial en su popularidad. Jorge Gil comenzó su carrera en los medios como locutor de radio y eventualmente se convirtió en una pieza fundamental del equipo de Stanley. Trabajaron juntos en programas como Llévatelo y Una tras otra, ambos transmitidos por TV Azteca. Gil manejaba las relaciones públicas de Stanley y poco a poco se fue integrando a cuadro, ganando protagonismo similar al de Mario Besares, quien ya estaba cansado del constante bullying de Paco y la peligrosa relación que ambos tenían con el crimen. Aunque el equipo parecía unido ante las cámaras, tras bastidores las tensiones eran evidentes. Mario Besares, el compañero cómico de Paco, estaba harto del constante acoso y bromas pesadas que Stanley le hacía en público. Además, la relación de ambos con figuras del crimen añadía una capa de peligro a su ya complicada dinámica. Estos elementos crearon un ambiente volátil que eventualmente explotó de manera trágica. El 7 de junio de 1999, la vida de todos los involucrados cambió drásticamente. Paco Stanley fue moricionado con 26 impactos al salir de un restaurante en la Ciudad de México. Jorge Gil, quien estaba con él, sobrevivió milagrosamente al ataque. Ese día, luego de tomar el desayuno con su jefe, Gil desapareció para la televisión, convirtiéndose en una figura olvidada por el público. La serie de Prime, ¿Quién moricionó a Paco?, revive este caso, aunque con ciertas licencias creativas. Tras el fallecimiento de Stanley, Gil intentó lanzar un nuevo programa con la ayuda de Besares, quien rechazó la oferta. Jorge Gil, desilusionado, decidió contar su versión de los hechos en su libro Mi Verdad, publicado por la editorial Grijalbo un año después del atentado. Este libro, de 184 páginas, ofrece un relato detallado desde su perspectiva, incluyendo situaciones que fueron pasadas por alto durante la investigación. Según Gil, Mario Besares había mentido sobre una lesión en la pierna para justificar su ausencia durante el tiroteo. Además, en el libro, Gil menciona una conversación escuchada por los ingenieros de audio en la que se decía: «Tú bien sabes que esos no perdonan», refiriéndose al crimen. Gil también relata cómo días antes del atentado, Paco Stanley había consultado a una vidente que le predijo su moricidio, involucrando a su mejor amigo. La relación entre Stanley y Besares estaba llena de tensiones. Durante un programa, Paco confrontó a Mario en vivo sobre deudas que tenía, lo que mostró el deterioro de su amistad. El día del atentado, Besares se comportó de manera sospechosa, tomando una llamada y comiendo rápidamente antes de afirmar sentirse mal del estómago, excusándose del lugar. Tras el ataque, la vida de Jorge Gil cambió para siempre. Aunque sobrevivió físicamente, su carrera en televisión fue
prácticamente aniquilada. En su libro narra cómo Besares nunca se acercó a él después del suceso y cómo fue excluido de la industria. La serie de Prime sugiere que las declaraciones de Hill fueron cruciales para que Besares terminara en la cárcel por casi 2 años. Hoy en día, el libro de Jorge Hill es difícil de encontrar y se ha convertido en un objeto de culto. Su relato ofrece una visión única y personal de los eventos que llevaron al homicidio de Paco Stanley y de cómo la traición, el miedo y las tensiones dentro del equipo desembocaron en una tragedia. El relato de Jorge Hill sobre el día del homicidio es escalofriante. Paco Stanley recibió el primer disparo que cimbró la realidad de todos en el vehículo. Un segundo disparo destrozó su dentadura y un tercero dejó claro que el ataque no cesaría. Hill, en medio del caos, logró protegerse en el piso de la camioneta, siendo testigo del horror mientras las balas seguían impactando a su alrededor. La descripción de cómo vivió esos momentos, salpicado de rojo y con el ruido ensordecedor de los disparos, es una de las partes más intensas de su libro. Tras el atentado, la vida de Jorge Hill nunca volvió a ser la misma. Se vio forzado a dejar la televisión y fue víctima de amenazas y desprecio por parte de la sociedad. Muchos lo culparon y rechazaron su versión de los hechos, defendiendo a Mario Besares. Hill narra en su libro cómo se sintió doblemente víctima, primero del atentado y luego del rechazo social. El homicidio de Paco Stanley dejó una marca imborrable en la televisión mexicana. Su carisma y estilo único lo convirtieron en una figura icónica, y su trágico final aún genera debates y teorías conspirativas. La serie ¿Quién moricionó a Paco? Y el libro de Jorge Hill reabren las heridas de un caso que, a pesar del paso del tiempo, sigue siendo objeto de fascinación y controversia. En conclusión, el caso de Paco Stanley es un complejo entramado de traición, crimen y tragedia que continúa resonando en la memoria colectiva mexicana. Muchísimas gracias por haber llegado al final de este video. Ojalá y te haya servido como información para ahondar un poco más acerca de este caso, de uno de los artistas más entrañables de México. No se te olvide suscribirte al Rincón del Miedo. Y por supuesto también te voy a dejar el enlace del canal de Chananda, que es Nuestros Secretos Storytime. Ojalá y nos apoyes. Cuídate mucho y nos vemos hasta la próxima. Recuerda que estás en tu sección El Rincón del Miedo, de tu canal El Chango de Chananda. Recuerden que Chananda es mi esposa y yo soy su chango. Cuídense mucho y hasta la próxima.